Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Eh, Hoy es un día muy especial, puesto que vamos a hacer nuestro culto navideño y vamos a hablar un poquito acerca de por qué celebrar la Navidad. Eh, Vamos a, antes que nada, a aclarar algunos aspectos, pero también, eh, sobre todo, vamos a celebrar este acontecimiento tan hermoso para nosotros los cristianos. Y enseguida les voy a decir por qué nosotros celebramos la Navidad. En algunos otros lugares, en algunas otras iglesias, no se celebra, simplemente es un día más y dicen que es una fiesta pagana, pero nosotros vamos a aclarar este punto y vamos a hacer ahora sí que un recorrido a lo largo de la Biblia, el por qué el Señor Jesucristo es nuestra, nuestro evangelio, es nuestra celebración, ¿sí? Así es de que les invito a que nos preparemos. Ya se les envió el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a darle lectura de los versos 1 al 12 nada más. Seguramente ya lo tenían listo. Y empiezo a leer este pasaje de la Biblia y posteriormente voy a hacer una oración. Ahora vamos a escuchar. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti rogándote, bendito Dios, que tú abras nuestra mente, nuestro intelecto y que podamos aprender más de ti, Señor, que podamos saber el motivo tan hermoso por el cual, Señor, mandaste tú a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por ese regalo, Señor. Hoy nos acercamos a tu palabra, confiando, Señor, que ella es la verdad, sabiendo de antemano que lo es. Y Padre, esperando que también la gente lo conozca, que todos aquellos que escuchen este Evangelio, Padre Santo, vengan al conocimiento pleno de ti. Señor, en tus manos nos ponemos y te rogamos de tu dirección, de tu unción, Padre, que limpies mi boca, que limpies todo mi ser, Padre, para que hagamos lo correcto delante de ti. En tus manos estoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les decía en un principio, queridos hermanos, el por qué nosotros celebramos la Navidad. Y les comentaba que en algunas otras iglesias no se celebra, puesto que dicen que esta festividad del 25 de diciembre es una festividad pagana que se adoptó y que nosotros la celebramos y que no deberíamos de celebrarla. Bueno, antes que nada decir que como pastor mi enfoque
no es como el de algunos puritanos, sino reformado. Todos sabemos que somos presbiterianos reformados, y cabe recordar que los puritanos se opusieron a la Navidad por varias razones. La principal porque ellos consideraban que solo podían incluir en su vida piadosa lo que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, ordena. El Antiguo Testamento, especialmente las fiestas, no eran muy apetecido por ellos. Según ellos, no querían tener nada que ver, no tenían nada que ver con lo que no ordena la Biblia. También se opusieron a la Navidad porque, como significa su nombre en inglés, los católicos la llamaron la Misa de Cristo o Christmas, y siendo cristianos conservadores y fundamentalistas, no soportaron tener dentro de sus prácticas nada que oliera al catolicismo. Otra razón es que los católicos habían convertido el 25 de diciembre en un día más de reposo, pero los puritanos solo podían aceptar como día de reposo el domingo. Así que el 25 de diciembre los puritanos trabajaban con más ahínco y esmero. En primer lugar, uno de los motivos por lo que ellos pensamos que debemos de celebrar la Navidad es, primero que nada, nosotros creemos en el principio de la continuidad de la revelación o revelación progresiva. En sustancia, lo que comienza en el Antiguo Testamento se va desarrollando para encontrar cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero plenitud en la parusía, que es la venida de Jesucristo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento celebró a través de diversas fiestas anuales los poderosos hechos de Dios. En la historia de la redención, estas fiestas judías no necesitan ser practicadas hoy por la Iglesia, pues todas eran sombra de la futura obra del Mesías. En segundo lugar, aunque no tenemos un mandato en el Nuevo Testamento, no obstante, conforme al principio de la unidad de la revelación escrita, encuentro que el pueblo de Dios ha sido un pueblo celebrante, y nosotros hoy debemos de recordar y festejar los grandes hechos de la redención, en especial lo cumplido en el Nuevo Testamento, como es la encarnación de Cristo, su muerte expiatoria y su resurrección, su ascensión y su coronación. En tercer lugar, así rápidamente, la Navidad es una ocasión muy especial en la que los creyentes podemos anunciar al mundo que Jesús es el Dios encarnado, que el Hijo de Dios trasciende y decidió hacerse hombre para salvar al hombre de su pecado. ¿Sí? Les estoy dando ahora sí que prácticamente solamente unas partes por qué celebramos la Navidad. En cuarto lugar, cuando los cristianos hoy celebramos el nacimiento de Cristo, no lo hacemos como los paganos que celebran el renacimiento del Dios Sol, sino que hoy los cristianos celebramos el nacimiento del verdadero Sol de justicia. Cuando los cristianos celebramos la Navidad o Natividad, que es nacimiento de Cristo, el enfoque especial de nuestra fiesta es manifestar al mundo, a nuestros hijos y a todos, que Dios envió un regalo más precioso, el regalo más precioso que tenía, que es su Hijo eterno. En quinto y último lugar, celebramos la Navidad cristiana. Se diferencia radicalmente de cualquier otra celebración parecida que se hayan tenido los paganos, pues nosotros festejamos y nos regocijamos porque un día, no sabemos de qué mes, allá en Belén nació la esperanza de Israel, nació el dador de la vida, nació quien sería nuestro Redentor. Este es un hecho poderoso que debe de mover a toda la cristiandad universal a gozarnos y anunciar públicamente lo que Dios hizo.
Ahora usted puede celebrarlo en este mes que lo desea, no teniendo que ser diciembre. Es más, todos los domingos en el Día del Señor celebramos el nacimiento de Cristo. Celebramos su muerte, su resurrección, su ascensión y su coronación. Incluso celebramos su pronta venida para venir a reinar a su pueblo. Bueno, una vez que ya sabemos por qué celebramos al Señor Jesucristo, encontramos ahí que en Primera de Juan dice: en el principio era el Verbo. ¿Y quién es este Verbo? El Verbo es el Evangelio, y el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. El texto clave lo encontramos allá en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El objetivo, queridos hermanos, de este sermón es que aprendamos el por qué celebramos la Navidad y que el Señor Jesucristo es el Evangelio mismo. Y estamos celebrando el nacimiento de ese Redentor, de ese Evangelio. Durante mucho tiempo hemos escuchado la palabra Evangelio, que la definimos como las buenas noticias o las buenas nuevas. ¿Cuándo empieza este nuevo nacimiento o esta nueva noticia? ¿Por qué la gente de hoy no la toma como una buena noticia? Conoceremos desde su anunciación hasta su cumplimiento y descubriremos la relevancia de nuestro Señor Jesucristo como la palabra predicada en nuestros días. En primer lugar, Jesús es anunciado como la buena noticia. Este niño que naciera allá en Belén es la buena nueva. No había en aquel tiempo, en el Génesis, no había necesidad de esperanza. Todo se tenía. No había buena noticia necesaria. Todo era bueno. No había nada malo allá en el Edén. Todo era bueno. Dios había dado al hombre todo lo necesario para que éste viviera glorificando y gozando de su presencia. Mas no quiso el hombre disfrutar de esta plenitud, sino que, haciendo uso de aquel libre albedrío que Dios le dio, decidió pecar, decidió desobedecer a Dios. La consecuencia fue corromperse y ser esclavo de la miseria del pecado, y ser condenado a la muerte. Pero ahora sí había una triste y mala noticia. Lo que Dios advirtió al hombre cuando le dijo: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. Y se cumplió. El hombre ahora era confrontado y encontrado culpable y fue desterrado y maldito. ¿Cómo ha de vivir ahora? Fuera de la gloria de Dios. A Dios le agradó darle una esperanza al hombre y le prometió que nacería el Salvador. ¿Qué es lo que estamos celebrando el día de hoy? El nacimiento del Salvador, y que este Salvador le heriría a la cabeza, a la serpiente. Esta es la primera y buena noticia de salvación. Es la restauración de regresar nuevamente al Edén. Tenía la puerta abierta, pero ese día no llegó en los días de Adán. Desde ese día, todos los que invocan el nombre de Dios vivieron esperando ese glorioso día, la venida del Salvador, el nacimiento de Jesucristo. Dios ha vestido a sus hijos con sus pieles. El derramamiento de la sangre es una señal para cubrir el pecado. Después el pueblo ofrecería holocausto a Dios para expiar sus pecados. Pero el Cristo daría la señal de lavar y de condonar toda aquella deuda. Morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hecho pecado y maldición por nosotros, como lo dice Gálatas 3:10. En segundo lugar, Jesús es recibido como buena noticia cumplida.
Jesús nace, los ángeles anuncian, los pastores confirman una nueva etapa en la historia de la humanidad y queda marcada por los siglos. Lucas 1. Dios había prometido que ahora había cumplido. La palabra estaba presente, el Logos había llegado. La palabra hecha carne habitó entre nosotros. Lo incomprensible, pero conocible y manifestado, fue lo imposible hecho posible. La luz verdadera entre nosotros. La manifestación máxima de la revelación especial de Dios. Dios hecho carne, la palabra, la promesa, la esperanza encarnándose para humillarse y habitar entre nosotros. Humillarse por fidelidad a su gracia para con sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, haciéndose como uno de nosotros, naciendo en condiciones deplorables para comenzar la misión de consumar su amor, su paz y esperanza a su pueblo perdido, y alejándose de una vida basada en hechos producidos por tan sublime amor. Es por eso que viniendo Cristo, amándonos primero, podemos conocer, vivir y amar con este amor verdadero. Dios es amor, verdadero y justísimo en su ser, y ahora tendremos la oportunidad de ser testigos del Evangelio mismo, el cumplimiento de la grande y esperada noticia. Esa noticia de que había de venir el Salvador fue una realidad y sigue siendo una realidad. Es lo que realmente estamos celebrando en este día, la llegada de ese don inefable, del regalo de Dios dado a los hombres para su salvación. Jesús, en tercer lugar, Jesús es la buena noticia de salvación. Al cumplir él sus 30 años, vino a Juan el Bautista para iniciar su ministerio, confirmándose que la noticia era Jesucristo. Dios Padre confirmando que era el Hijo amado. Lucas 3:21. Sucedió cuando todos acudían a Juan para que los bautizara, que Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo allá en Lucas 3:22, dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Jesucristo inicia un hermoso ministerio, siendo ahora el testimonio vivo de la inauguración de un nuevo reino, un reino espiritual. La gran tarea es hacer nuevos ciudadanos llamados de diferentes partes para incorporarse a una nueva ciudadanía. Un Israel, un pueblo espiritual, una nación santa contenida en los escogidos de Dios. Cristo empieza a predicar anunciando este nuevo reino, seguir a la palabra, seguir el Evangelio, seguir a Cristo. Era el desafío para los que seguían su propio pecado y su vida depravada. Cristo a predicar, a sanar, a dar vida y a ofrecer vida nueva, abundante y eterna. Él dijo, yo soy la vida. El que tiene este evangelio tiene esta palabra, tiene la esperanza cumplida, la salvación de la muerte, del infierno y del lago de fuego. La gente sigue a Cristo, algunos por interés, otros por necesidad y algunos porque ahí van los demás donde la corriente los arrastre. Muchas formas de seguir a Cristo. ¿Cuál es el motivo que te mueve a ti, querido oyente? Nosotros que estábamos muertos, fuimos regenerados por el Espíritu para poder escuchar su palabra y ahora seguirle sin mirar atrás, sin desistir, sin renunciar,
dando la señal de perseverancia hasta el fin, porque tenemos ya la salvación. Jesús, en cuarto lugar, es el Evangelio de hoy. Este Evangelio, esta buena noticia de salvación y de redención ha llegado por la gracia y la misericordia de Dios hasta nuestros días. Las promesas de Dios son vigentes. Los escogidos de Dios se encuentran en nuestro siglo, así como en el siglo pasado, pero también en los siglos venideros, antes de la gran parucía o la venida de Jesucristo, para cumplir el tiempo de la plenitud de su reino en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Siendo en la voluntad de Dios el tiempo de gloria, para que estas palabras de esperanza también lleguen a nuestras vidas y todo nuestro ser sea guardado para aquel gran día. Dios nos dio este maravilloso don de la fe, siendo nosotros inactivos, totalmente en inclinaciones salvíficas. Dios nos alcanza y nos da su regeneración para que nazcamos de nuevo en la fe y que vivamos y crezcamos en ella. Hoy podemos conocer más a nuestro Señor y disfrutar de su gracia y ser suficiente para el todo del hombre escogido. Ciertamente, una cosa es saber del Evangelio, otra tenerlo y otra vivirlo. Los que saben del Evangelio por su conocimiento son guiados, saliéndose de los cauces del amor, de la gracia y de la misericordia, y entrando en un legalismo, en una rigidez y dureza de corazón. El conocimiento nos ha llevado a amar más a Dios y a honrarle. No ha de condenar a quien ya ha sido perdonado en la cruz del Calvario. De igual manera, las personas que tienen este Evangelio, porque les consta que no es meramente un conocimiento, más que guardan en sus conciencias, sino que conlleva una responsabilidad, y esta los lleva a proteger esta verdad al grado de encerrarlo en una persona, en una familia o en un grupo selecto, en el cual los gentiles no tienen cabida a esta gracia. Han querido cerrar las personas que tienen este evangelio, especialmente los judíos, han querido encerrarse, han querido que pensaron que solamente para ellos. Y estos ciertamente crecen, ¿sí?, al pasar de los años, pero su crecimiento solamente es biológico. Y son los que tendrán el recuerdo de esta cuna evangélica. Son incorporados al pacto, pero serán egoístas con lo que tienen y no lo comparten. Pero nosotros faltamos en mencionar los que vivimos el evangelio, porque este evangelio no es un mero conocimiento ni un régimen de vida aislado, sino es una garantía de haber conocido a Cristo, que hemos tenido un encuentro real con su perdón, que nuestra devoción está ligada a una dependencia de su gozo y de su voluntad. Hemos sido redimidos por Cristo y hemos experimentado su perdón. Tenemos la manifestación de ese perdón. Tenemos la vivencia del amor. Miramos en las situaciones más trágicas e inesperadas nuestras reacciones con el fruto legítimo. Vivir el evangelio es vivir la palabra de Dios, es vivir en Cristo. Una cosa es decir que vivo en Cristo y otra cosa que vivo con Cristo. Cristo está presente con su iglesia, nosotros incorporados a ella por el llamado de Dios. Pero vivimos la misma pasión del Maestro, vivimos su evangelio, lo predicamos como Él lo predicó. Lo vivimos obedientes y sometidos a la autoridad de su Padre como Él lo hizo, como Él se sometió, y obedecemos. Damos nuestra vida por causa del evangelio como Él la dio. Jesucristo es el evangelio y Él traspasa nuestro ser, nos prepara
nos capacita, nos envía a ser los discípulos del Señor y a dar testimonio de aquel que nos ha sacado de la miseria y nos dio una preciosa ciudadanía. Prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio. Palabras, acciones, actitudes, todo nuestro ser sea un reflejo de Cristo, el reflejo del Evangelio. Eso es lo que debemos de celebrar, queridos hermanos. Jesucristo ha nacido en tu vida. Es el motivo de tu gozo. Con esto concluyo, querido hermano. Hemos aprendido que Jesucristo es el Evangelio. ¿Por qué debemos de celebrar la Navidad? A lo largo de este sermón hicimos un viaje por la historia del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nos queda a cada uno de nosotros vivir el Evangelio de una manera correcta y testimonial. Solo viviendo en Cristo podremos compartir lo que tenemos y testificar que le pertenecemos a Él. Ahora solo nos resta poner manos a la obra. Dios bendiga su palabra predicada a través de cada uno de nosotros a partir de hoy. Predica a Jesucristo. Él vino a nacer por ti y por mí. No celebramos un día, celebramos un acontecimiento. Jesucristo, el Evangelio. Que el Señor te bendiga y que este sermón te sirva para seguir predicando a Jesucristo, el que nació en tu corazón. Que Dios te bendiga.